con salud ocupacional por rama de actividad. En esta ocasión les presento a Marisa Barromérez, que es secretaria provincial de Salud Laboral de SUTEBA Buenos Aires. Ella va a coordinar la sesión de hoy, la clase de hoy, así que Marisa, bueno, un gusto. A todos los compañeros, a UTE también, Adriana, si es que ya ingresó, Pablo y Graciela de UTE. Bueno, adelante, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto compartir nuestras experiencias sindicales con ustedes, con su cátedra. Un saludo a Jorge cuando ustedes puedan y lo vean. Bueno, ahí ya me presentó, un gusto, compañeros, compañeras, que vamos a compartir la jornada de hoy. Ahí me presentó ya Miriam. Bueno, yo soy Marisa Barromere, soy secretaria de Salud Laboral de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. Y como ayer seguramente estuvieron con Lilian Capone y los compañeros de otros sindicatos, formamos parte del espacio intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores y Trabajadoras. Y hoy venimos a compartir algunas experiencias, tres sindicatos docentes que formamos parte de los 20, 20 y pico que somos en el espacio intersindical. Así que acá están mis compañeros Pablo Francisco, perdón, y Graciela Soiza de UTE, y en un ratito se va a sumar Adriana Monteverde, que es la compañera de Secretaría de Salud de ANSAFE, provincia de Santa Fe. Así que, si les parece, empezamos. Pablo, Graciela. Bien. Bueno, ¿qué Gracias. tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Francisco, soy secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. Y mi nombre, como bien nos presentó Mariana, Graciela Soiza, y soy la secretaria de Salud de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, nuestra idea era en una primera instancia compartir y contarles un poco el contexto en la ciudad de Buenos Aires, el contexto en el cual nosotros planteamos, bueno, distintas reivindicaciones de docentes de la ciudad y a partir de ese contexto contarles algunas de esas experiencias. Para eso vamos a compartir una presentación más que nada a modo de guía de lo que vamos, de los que le vamos a ir contando. Ahí se ve. Sí, sí, se ve. Sí. Bueno. Bueno, contexto político y gremial en la Ciudad de Buenos Aires. Primero contarles que nosotros desde la UTE somos el sindicato de base de CETERA en la Ciudad de Buenos Aires. Somos el sindicato mayoritario en cuanto a la cantidad de afiliados y afiliadas. Para que se den una idea, hay alrededor de 60.000 docentes. La mitad de esos docentes están afiliados a un sindicato. De quienes están afiliados, más de la mitad están afiliados a la UTE. Eso después lo vamos a traer a colación por algunas cuestiones que tienen que ver con las discusiones sobre temas de, entre otras cosas, de salud, que es lo que nos convoca acá. Bueno, la ciudad es autónoma del año 96, del año 1996, que se eligen las autoridades de manera directa en la ciudad. Desde el año 2007 gobierna el PRO, la misma fuerza política de 2007 a la fecha. Nosotros planteamos que hay una visión mercantilista de la educación, de la salud, de la cultura y otros derechos sociales que se ve plasmada más que nada en una baja presupuestaria en educación. Hubo una baja en los últimos años de casi 15 puntos del presupuesto total, y eso se ve plasmado en condiciones de trabajo, en malas condiciones de trabajo, que se ve a través de las condiciones edilicias, pero también en cuestiones que tienen que ver con la organización y diseño del trabajo, generando sobrecarga laboral, y muchas veces esto tiene como consecuencia problemas de salud de las y los trabajadores de la educación. Hay algo importante, que en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos una ley
de paritaria docente, donde podamos discutir de igual a igual con nuestra patronal. Tampoco tenemos una ley de comité mixtos de salud y seguridad del trabajo o de seguridad e higiene. Entonces no hay instancias formales de discusión de los temas de salud. Y recién en 2022 se creó una mesa de condiciones laborales. Hasta ese momento había una mesa de condiciones salariales donde nosotros planteábamos cuestiones referidas a las condiciones de trabajo y salud de las y los trabajadores, pero recién en 2022 se creó la mesa de condiciones laborales. Y otro tema importante es que la Dirección de Medicina del Trabajo, que regula en gran medida el reconocimiento de licencias médicas y políticas de salud de las y los trabajadores, no depende ni de Educación ni del Ministerio de Salud, ni siquiera de la Secretaría o Dirección del Trabajo, sino que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Entonces, cuando logramos tener alguna reunión con la gente de Medicina del Trabajo, nos atienden autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, lo cual muchas veces no están, por ahí no tienen una formación propicia o puntualmente sobre el tema del abordaje de la salud laboral para las y los trabajadores, porque no siempre tienen un título que refiera al campo de la salud. Bueno, frente a esta situación, nuestros ejes de participación son la participación comunitaria, junto a la comunidad educativa, armando comités de seguimiento de condiciones de salud y seguridad en las escuelas, talleres presenciales para docentes, de prevención de problemas de salud, talleres también a través de Zoom, acciones en unidad con los otros sindicatos estatales o los sindicatos del subte, o la participación en el espacio intersindical de salud y seguridad del trabajo, y también políticas de la CETERA a nivel nacional. Y ahora traigo a colación lo que le decía al principio, que somos el sindicato mayoritario, porque una cuestión que muchas veces nos trae dificultad para plantear muchos temas referidos a la salud es que en la Ciudad de Buenos Aires somos 17 sindicatos, y eso dispersa mucho el poder de acción. Y ahora con Graciela, bueno, vemos algunos temas concretos de lo que nos viene ocupando en el último tiempo. Nos parecía dinámico esto de, bueno, de dar el pantallazo, el contexto en el que estamos y de traer ejemplos concretos y cómo tratamos de llegar a una solución de los mismos. Hoy en día la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas para que los compañeros, compañeras docentes ingresemos al sistema. ¿Por qué? Porque ese ingreso al sistema se hace a través de una ficha censal. Es decir, que para el gobierno de la ciudad, nosotros y nosotras somos un número. Pero ese número se logra a través del acto físico, ¿sí? Si bien les hago una breve reseña, todos sabemos que para entrar a trabajar desde la ley de riesgos del trabajo se aporta, ¿sí? Los distintos medios que uno tiene para llegar al trabajo, con un preocupacional o bien con un ocupacional. El preocupacional supuestamente es lo que nos garantiza a los trabajadores tener las condiciones para acceder a el trabajo que tenemos que realizar. El ocupacional es el que se va a hacer cuando ya estamos trabajando. Imaginen que en el gobierno de la ciudad el preocupacional no existe, existe el ocupacional. Con lo cual trae aparejado muchos inconvenientes. Imaginen que en este momento nosotros tuvimos que hacer una intervención. Pablo le contaba que no tenemos paritarias, acá no hay ley de paritarias, entonces lo negociamos, todo lo que podemos negociar, mediante las mesas de condiciones laborales, que por suerte las tenemos desde el año 2022. En esas mesas venimos planteando
que con el transcurso de la pandemia se cerró nuestra medicina del trabajo. Todos los compañeros que habían entrado entre el 2019 y el 2020 a trabajar como docentes en el gobierno de la ciudad no pudieron tramitar su ficha censal, por lo cual no tienen su apto. Tenemos casos que todavía a la fecha no lo tienen. ¿Por qué? Porque justamente para poder acceder a este apto médico tenemos que pedir un turno. Y el gobierno de la ciudad ha descentralizado, antes los aptos médicos se hacían en el Rawson no está dando resultados, decidió terciarizar el apto médico y así todo abren 500 turnos y no logramos que los compañeros puedan obtener ese turno para iniciar esta ficha censal. Ese es un grave problema y es lo que venimos discutiendo con la patronal para que de una vez por todas abra la mayor cantidad, si 500 no les alcanzaron, que abra 1000 o que abra 1500, porque a ese apto médico no solo vamos los docentes, sino todas las compañeras y compañeros que trabajan dentro del gobierno de la ciudad. Entonces, esa es nuestra primera preocupación, no tener turnos y no poder tener el apto físico. Pero ¿por qué nos preocupa tanto esto? Porque si bien desde que ha comenzado, retomamos después de la pandemia, vemos que los compañeros y las compañeras se les dificulta porque han sido demasiado rigurosos o de alguna forma nos están controlando, pero como no han dado los aptos, muchos compañeros y compañeras en el transcurso de estos últimos 4 años han logrado la estabilidad laboral, que es otra de las cosas que nosotros discutimos en las mesas de condiciones laborales. Compañeros que tienen la calidad de suplentes o la calidad de interinos no pueden acceder a todos los derechos de nuestro estatuto docente, ¿sí? Entonces, el punto es que sin ficha censal, hasta el momento, los compañeros y compañeras podían acceder a una titularización. Todos los años, en el mes de diciembre, se hacen los concursos, se puede presentar uno sin ficha censal, concursa, gana el concurso y tiene el apto, el turno para el apto, ahora, 6 meses después que logró titularizar. ¿Y qué pasa? Hacen los aptos y en esos aptos les dicen que no están en condiciones de ejercer la docencia. Les salen como no aptos. Pero se lo dicen después de 3 años de estar ejerciendo la docencia. En su mayoría, lo que nosotros vemos es que los compañeros que no les dan el apto es por el tema de la voz. En el anexo de la Ley de Riesgo de Trabajo, para la actividad docente, la voz es una de nuestras enfermedades, en realidad es la enfermedad profesional, ¿sí? Que se tiene en consideración. Más allá de eso, de alguna forma consideramos que si es nuestra herramienta de trabajo, está bien que no estemos aptos para dar clases, pero no puede venir la patronal 4 años después a decirnos que nosotros no estamos aptos cuando tal vez cuando empezamos a desempeñarnos en la tarea docente, nuestra voz estaba perfecta y con el uso llegamos a tener esbozos nodulares y ante un esbozo nodular no nos dan el apto. Lo que nosotros también vemos es que en el último tiempo a los compañeros que tienen problemas, por ejemplo, de columna, tampoco les dan el apto. Entonces,
ante estas pequeñas cosas no les vamos a contar todo lo que nos sigue pasando, por qué no nos están dando los aptos, pero consideramos y llevamos a las mesas de condiciones laborales el tema de, a ver, estuvimos trabajando durante todos estos años. Entonces, si yo no tengo la voz en condiciones, lo mínimo e indispensable, como es mi herramienta de trabajo, está bien que no tenga el apto, pero dame un apto con preexistencia. Haceme trabajar la voz, hacémela curar, permitime y no me dejes sin trabajo. Eso es lo que venimos planteando. Porque vemos que justamente esto, cuando los compañeros empiezan a trabajar, empiezan con una voz bien, sin problemas. Es más, muchos de nosotros que ya somos, que tenemos varios años en la docencia, no tenemos la voz entera. Y no es de uno o dos compañeros, es de muchas compañeras y compañeros que les va pasando esto. Vamos perdiendo nuestra voz y vamos en el medio teniendo problemas de hiatus, de esbozos nodulares, que corregimos, que logramos de alguna forma ir corrigiendo. Entonces, que no nos vean como un número, es el planteo, de a ver, le doy la ficha censal o no tiene el número de ficha censal y puede o no trabajar, sino que se cuide más y que se vea al compañero y a la compañera docente como un sujeto que tiene las condiciones, que hizo todo un profesorado, hizo toda una cursada y que tiene las herramientas para poder trabajar, pero que de alguna forma está fallando en esto. Y nuestra propuesta para las mesas de condiciones laborales es, en el caso de la voz, que los compañeros y compañeras puedan reeducar su voz, porque cuando tienen solo un hiatus, eso después de un tratamiento puede revertirse. Y también hay otra patología que nosotros vemos que es constante en muchos compañeros, sobre todo cuando no somos demasiado jóvenes, que son las patologías lumbares, las patologías de columna. Sobre todo se ven en compañeros de nivel inicial y en compañeros de educación física. Entonces nuestro reclamo es justamente este, que se tenga en consideración para los compañeros y compañeras que no se están desempeñando en ciertos lugares, que pueda incluirse las patologías de columna, las patologías lumbares dentro de las enfermedades profesionales. Todo esto es un breve resumen de lo que hoy día nos está pasando en el gobierno de la ciudad, ¿sí? Y otra cosa que no nos está pasando es que en nuestro estatuto del docente no aparece en realidad hay un artículo en el cual los exámenes periódicos están considerados. Cada 5 años nosotros debemos tener un examen, debemos pasar nuevamente por un ocupacional. Lamentablemente eso no se hace y es algo pendiente que nosotros tenemos de cumplimiento, porque por ahí se fijan en la letra fina, en el artículo, por ejemplo, 69A, que es de las enfermedades comunes, que bueno, tenemos 45 días al año, pero nuestro estatuto también dice que tenemos, si no nos alcanzan esos 45 días, tenemos 45 días sin goce de haberes. Eso sí lo aplican, a rajatabla. Uno tiene 46 días y un día les va a descuento. Pero este otro, que tiene que ver con los exámenes periódicos y en donde se podrían detectar si los compañeros y las compañeras han sufrido algún deterioro por el trabajo que realizamos en las aulas, eso no se está cumpliendo. Eso también es trabajo que nosotros discutimos en las mesas de condiciones laborales. Tratamos de ser lo más breve posibles. No, está muy Creo que bueno, estuvimos muy con el bueno. tiempo, me parece que estuvimos con el tiempo. Muy, muy bueno, Graciela, Pablo, muchas gracias. No sé, Miriam, si ustedes
¿Hacen alguna ronda de preguntas? ¿Cómo es que tienen organizado o seguimos Si les compartiendo las parece, experiencias? no sé si los compañeros se pueden quedar hasta el final y hacemos la ronda de preguntas al final de las exposiciones. Si pueden, Bárbaro, si no, lo hacemos ahora, como les parezca a ustedes. No, nos Nos quedamos al quedamos sin final. problema. bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, Bueno, voy a presentar ahora a mi compañera de Santa Fe, Adriana Monteverde, que también nos va a compartir las experiencias de CETERA. Bueno, vamos a compartir otras experiencias de otros sindicatos docentes también. Así que gracias, Adri. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Todos los años estamos compartiendo algún momento también para contarles cuáles son las experiencias de cada uno de nuestros sindicatos en esta oportunidad. Bueno, todos somos sindicatos de base de CETERA, tanto SUTEBA como UTE, nosotros desde AMSAFE. AMSAFE es el sindicato que nuclea la docencia de gestión pública de la provincia de Santa Fe desde nivel inicial hasta nivel superior no universitario. Por lo tanto, cada vez que nosotros discutimos lo que es el puesto de trabajo, vamos a ver que vamos a tener una multiplicidad de tareas también, de funciones y vamos a ver, a observar en cada uno de los niveles también bueno, cómo afecta este puesto de trabajo a cada uno de los compañeros y de las compañeras. Nosotros somos un sindicato que tenemos, somos un sindicato único, por lo tanto, quienes discutimos dentro de la paritaria en representación de los docentes de gestión estatal de la provincia de Santa Fe somos nosotros, desde AMSAFE. Como les decía anteriormente, somos sindicato de base de CETERA, por eso muchas de las cosas que hoy vamos a plantear desde los sindicatos presentes seguramente se van a repetir porque en CETERA hemos conformado desde hace varios años un equipo de salud en donde Marisa es una de las compañeras bueno, fundadoras de ese equipo de salud, junto a Lili Capone, que es nuestra asesora médica, a Noemí, que es la compañera, que es la secretaria de salud, Noemí Tejeda, que es la secretaria de salud de la CETERA, que en este momento está transitando una enfermedad, entonces somos desde el equipo de CETERA que nos estamos haciendo cargo de esa función. Y por eso muchas de las experiencias es posible que se repitan con las características que tiene cada una de las provincias o cada una de las jurisdicciones. Porque todo lo que nosotros vamos a abordar se trata o surge primero de un sindicato y después lo toma CETERA para poder trabajarlo entre todos sus sindicatos de base, o es a la inversa y primero surge la iniciativa desde una paritaria nacional, desde la discusión nacional, desde la CETERA, y después se aborda en cada una de las jurisdicciones. Yo, si puedo, voy a compartir, ¿puede ser? Bien, sí, sí, sí. Estás habilitada para perfecto, perfecto. Es a modo ilustrativo nada más, porque en realidad es más que nada que podamos ver. Ahí está, ¿se ve? Bien, Sí, ¿no? sí, se ve perfecto. Perfecto. Eh, Bueno, nosotros dentro de la provincia de Santa Fe tenemos una ley provincial, que es una ley provincial de paritarias desde el año, de comité mixto, perdón, desde el año 2008. Nosotros también tenemos una ley de paritaria, por lo tanto, en la provincia de Santa Fe los trabajadores de la educación vamos a tener dos instancias paritarias, una que es la paritaria en donde vamos a discutir condiciones de trabajo, donde vamos a discutir salud,
pero en donde también vamos a discutir carrera docente, salario, otros temas más. Y por el otro lado tenemos una ley provincial, que es esta ley, la 12.913 del año 2008, que es la ley de comité mixto de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos una estructura del comité mixto con todos miembros electos por asamblea, son representantes, son compañeros trabajadores de la educación que van a representar a todos los trabajadores de la educación en nombre de AMSAFE. Bueno, esa estructura tiene un comité mixto que es provincial, con miembros que van a representar, en nuestro caso, bueno, tratamos en AMSAFE, obviamente, siempre se hace así, como tenemos distintas delegaciones en los 19 departamentos, tenemos delegaciones en los 19 departamentos, lo que se intenta es siempre esa mirada provincial, por lo tanto hay representantes de distintos puntos de la provincia. Después, en cada una de las regionales de educación, nuestra provincia, el Ministerio de Educación está dividido en 9 regionales. En cada una de las regionales vamos a tener una instancia que es la Comisión Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde vamos a discutir infraestructura y temas ya en donde vamos a poder plantear qué es lo que sucede bueno, en lo procedimental, obviamente, pero también qué es lo que sucede en cada uno de los edificios escolares, cuáles son los mayores inconvenientes que hay en cada una de las escuelas, en cada uno de los departamentos. En el caso de la ciudad de Rosario, ahí está emplazada la región sexta, que es la región más grande del Ministerio de Educación, en donde estamos los afiliados o donde estamos todos los docentes en realidad del departamento San Lorenzo, desde la localidad de Timbúes hasta la última localidad del departamento Constitución. No solamente es grande en extensión, sino que también es una regional numerosa, donde hay numerosas escuelas y donde estamos concentradas la mayor cantidad de docentes, por lo tanto también es donde se van a hacer visibles la mayor cantidad de problemáticas de la provincia. Todo lo que suceda en la regional, obviamente, se comunica al comité mixto, pero el comité mixto provincial es el encargado de discutir por sobre todas las cosas lo que van a hacer, lo que va a ser el funcionamiento de las distintas comisiones y los protocolos que se puedan llegar a generar, las políticas de salud y todos otros tipos de acuerdos paritarios que se puedan generar. Y en cada una de las escuelas tenemos delegados en prevención, que son delegados que están formados, en donde se han hecho distintas formaciones en cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe, en cada una de las delegaciones, formando a delegados en prevención, haciendo los relevamientos de infraestructura, relevamientos en los que hacemos 2 o 3 veces en el año también. Tratamos de hacerlo a fin de año o antes de fin de año para poder discutir con la patronal en cada una de las paritarias qué es lo que falta y en qué condiciones se está terminando el año. Otro relevamiento que hacemos a principio de año para ver si se pudo solucionar si se pudieron solucionar los problemas edilicios que nosotros teníamos. Y solemos hacer algún relevamiento previo al invierno, previo a las bajas temperaturas, porque en la provincia de Santa Fe, unos años antes de la pandemia, tuvimos muchísimos inconvenientes con el gas, con la provisión de gas. Algunos se siguen sosteniendo y sabemos que cada vez que hay
algún tipo de corte, algún tipo de problema, después cuesta muchísimo que se reponga el servicio de gas. Por lo tanto, tenemos escuelas que no están calefaccionadas, con inviernos con muy bajas temperaturas, como el último que tuvimos, comedores que tampoco tienen la provisión de gas, y entonces, por lo tanto, la comida viene de una cocina centralizada, en donde sabemos también que la calidad de la comida lo calórico, ¿no? de la comida quizás no se pueda hacer, porque bueno, cocinan para una cantidad muy grande de escuelas y tienen que ir aumentando las raciones y se dificulta bastante también, a pesar del trabajo que con mucho esfuerzo está llevando adelante cada una de las cocinas centralizadas. Después también elaboramos mapas de riesgo, y esto todo dentro de cada una de las formaciones de los delegados en prevención. Recuerdo que cuando hicimos la primera formación de delegados en prevención, que fue luego de las discusiones que se dieron a nivel nacional, y con material que elaboró el equipo de salud de la CETERA, y que bajó a cada una de las provincias, en donde en todas las provincias fuimos recibiendo esa formación, y después trabajábamos con los compañeros. La verdad es que fue eh, el, el poder hacer que los compañeros eh, modificaran la mirada que tenían sobre la infraestructura, sobre su puesto de trabajo, eh, cuestiones que ya estaban naturalizadas, el decir, bueno, yo trabajo así, sin ventana, porque es cómo funciona la escuela, o trabajamos sin ventilación porque de esta manera está construida la escuela y en este momento no se puede modificar. Bueno, distintas cuestiones, o el acumular cosas y cerrar quizás una puerta, una salida de emergencia. Bueno, sobre todo esto tuvimos que trabajar con las encuestas, con los relevamientos, elaborando los mapas de riesgo, trabajando también sobre los planes de evacuación junto a otras organizaciones intermedias, a los institutos de formación técnica, que tienen la carrera también de higiene y seguridad. Bueno, distintas formaciones que hemos venido dando durante todos estos años, participando en las encuestas de la CETERA, porque la participación en las encuestas de la CETERA después es uno de los grandes insumos que tiene la CETERA para poder discutir a nivel nacional, realizando las campañas de prevención. A partir de todo este trabajo y en conjunto con la CETERA también se fueron dando distintos protocolos. Muchos primero se dieron a nivel nacional, pero después fue necesario discutirlos en cada una de las paritarias que nosotros teníamos en la provincia, y es así que dentro del comité mixto se discutieron distintos protocolos. Uno es el protocolo de escuela en obra, que ya estaba vigente a nivel nacional, pero que en la provincia de Santa Fe no se estaba cumpliendo, por lo tanto era necesario que hubiese un protocolo en la provincia. También la licencia por violencia de género, somos una de las provincias pioneras en esta licencia por violencia de género, y a partir de una discusión paritaria del comité mixto. Con posterioridad se sanciona una ley en la provincia de Santa Fe, pero nosotros, la discusión se dio dentro del ámbito paritario mucho antes, dentro del ámbito paritario de la docencia, siendo que la docencia es desempeñada mayoritariamente por mujeres. Por lo tanto, también era una problemática que atravesaba al conjunto de las docentes. Otro de los procedimientos que pudimos discutir, que es un protocolo, es el de protección de identidad para personas que toman conocimiento de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
y esto es una herramienta más de protección hacia los docentes por distintos protocolos que hay a nivel provincial y como nosotros que estamos en contacto directo con los niños, las niñas y los adolescentes, somos quienes detectamos eh, casi siempre o nos cuentan en algunas en charlas o en manifestaciones que hacen los alumnos, bueno, justamente tomamos conocimiento, en el caso de tomar conocimiento de la vulneración de alguno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos un procedimiento especial y un resguardo de la identidad de los docentes. Y otro de los protocolos que también pudimos discutir en el año 2019, que es uno de los protocolos que más tiempo nos costó discutir, y esto tiene que ver con el modelo productivo y también en la influencia que tienen los productores dentro de muchas de las escuelas de la ruralidad, es el de aplicación de agroquímicos en las adyacencias de los establecimientos educativos. Fumigaban y de hecho muchas veces sucede también esto en momentos en que los estudiantes, las escuelas estaban funcionando, ni siquiera se esperaba al fin de semana. Por lo tanto, esto traía aparejado un sinnúmero de problemas y de dificultades. Bueno, nosotros en contexto de pandemia realizamos distintas actividades también y a la distancia fue necesario sostener todas las actividades, pero refiriéndonos a la pandemia parece como que hace mucho tiempo pasó esto, no es tan lejana la pandemia y bien creo que es la oportunidad de poner en valor también todo lo que se fue discutiendo a nivel nacional a través de las distintas paritarias en donde se logró, por un lado, el conservar el puesto de trabajo y el reconocimiento del trabajo a distancia, porque si no parecía como si las escuelas estaban cerradas, entonces nosotros no estábamos trabajando. Y fue un momento en donde también fue necesario resguardar el horario en el que se trabajaba, equiparándolo con el horario en los tiempos normales, comunes o anteriores, porque durante la pandemia todas estas cuestiones bueno, no se tenían en cuenta. Esas fueron discusiones que nosotros pudimos tener a nivel nacional y que sirvió muchísimo para discutir en cada una de las paritarias provinciales. Considero que sin esas discusiones nacionales, muchas de las provincias hubiesen tenido unas peores condiciones de trabajo bueno, que las que hemos tenido producto del aislamiento. También lo que quería decirles es que todo esto que yo les vine a plantear, hoy no se está llevando adelante, hoy no se está dando. Nosotros no tenemos convocatoria al comité mixto, tenemos una estructura, tenemos una ley de comité mixto. La provincia de Santa Fe no solo no convoca paritaria, y cuando convoca paritaria y la docencia rechaza esa paritaria, después no podemos seguir discutiendo en comisiones técnicas. Nosotros estamos llevando adelante un plan de lucha que tiene que ver con jornadas de protesta, en donde estamos adentro de las escuelas y después en otro horario realizamos distintas actividades. Pero en este momento nosotros hemos podido seguir adelante con las formaciones para los delegados en prevención desde nuestro sindicato. Hemos tenido en algunas de las regionales reuniones de la comisión regional, pero en el ámbito provincial no se han podido discutir las condiciones de trabajo, infraestructura, creación de aulas y todo, bueno, ya lo que temas de salud
de los trabajadores y las trabajadoras. Sí habíamos comenzado a discutir en un momento lo que es la licencia por exámenes preventivos, algo que tienen otros sectores de los trabajadores que sabemos que tienen en otras provincias, pero que sí tienen otros trabajadores del estado provincial de Santa Fe, y nosotros y nosotras, las docentes, no lo tenemos. Es fundamental continuar con esa discusión que nosotros seguimos llevando adelante, pero necesitamos también el ámbito para poder discutirlo. Y escuchaba a los compañeros de UTE esta problemática que tienen también en el momento del ingreso. Nosotros también tenemos una carpeta médica que tenemos que hacernos, se llama así, carpeta médica en el momento del ingreso, y se genera un cuello de botella en donde a veces los compañeros son titulares y todavía no tienen el apto para poder desempeñarse en el cargo. Esto es sumamente preocupante porque después, en el momento de necesitar o de tener algún accidente o una enfermedad profesional o de necesitar algún tipo de licencia por alguna enfermedad, bueno, no lo puede hacer al no tener todavía la carpeta médica. Hoy la situación que estamos atravesando los docentes de la provincia de Santa Fe es muy compleja, es muy compleja. Tenemos toda la normativa, el gobierno provincial tiene que cumplirla para poder discutir en cada uno de los niveles lo que es nuestro puesto de trabajo, lo que son las condiciones de trabajo y lo que es la salud de los trabajadores y de los trabajadores. Bueno, yo dejo acá por el momento, después me quedo también por si hay algún tipo de pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adri. Muchísimas gracias. Muy claro y muy claro y muy preocupante también, no tanto avance en derechos y que esté todo tan complejo. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a compartir, quiero compartir con ustedes la experiencia del SUTEBA. Voy a compartir pantalla y mientras comparto pantalla, ¿ahí se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Sí, sí, se ve. Mientras comparto pantalla, ahora hago una introducción lo más breve que pueda. Miriam, por favor, avísame si me paso del tiempo, ¿eh? No Sin hay problema, problema. sin problema. Hay tiempo, no hay problema. Nosotros, bueno, SUTEBA es uno de los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires. Es un sindicato muy joven, cumplió 38 años este año, pero es el sindicato que tiene la mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires. Tiene alrededor de 100.000 afiliados. Y además nace en el 86 con algunas certezas, no solamente la defensa de la escuela pública, sino también la defensa de la salud y la salud laboral en particular, ¿no? Como derecho social. Y a partir de todo lo que nosotros hemos vivido en los 90, que no voy a repetir ni a contar porque ya muchos de nosotros lo hemos vivido, tomamos la decisión política en nuestro sindicato de tener centros de salud. Nosotros, el SUTEBA tiene en la provincia de Buenos Aires 17 centros de salud preventivos de promoción de la salud, por lo tanto son centros de atención primaria de la salud, ¿sí? Estos centros de salud que fundamentalmente se desarrollan en la década del 90 y terminan de generarse en el principio del 2000, son 15 en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y 2 en el interior. Tenemos uno en Mar del Plata y uno en Bahía Blanca, ¿sí? Como todos saben, más ustedes, mucho más ustedes que nosotros, los centros de atención primaria de la salud son centros de prevención, de promoción de la salud, por lo tanto tenemos programas
de atención de la salud, no solamente para los trabajadores y trabajadoras docentes, sino también para su grupo familiar. Es decir, que ahí el compañero afiliado o afiliada no solamente se atiende a él, sino que atiende a su grupo familiar que tenga a cargo en nuestra obra social, que es el IOMA, ¿sí? Y entonces, para nosotros, estos centros de salud tienen que ser, o así lo vemos, espacios también que nos sirva a los trabajadores y trabajadoras de investigación y de análisis de cómo hay algunas enfermedades profesionales que pueden estar o no relacionadas con el trabajo, ¿sí? Y así fuimos desarrollando algunas investigaciones que después dieron su reflejo, su resultado en dos ámbitos que también nosotros tenemos, como tiene la provincia de Santa Fe, la ley paritaria en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente tenemos la Comisión Técnica Salarial, sino que tenemos la Comisión Técnica de Salud Laboral y otra que es de Condiciones de Trabajo, donde ahí llevamos estos trabajos de investigación que fundamentaron después nuevos acuerdos paritarios que tienen que ver con avance de derecho. Por ejemplo, lo que contaba recién último Adriana, los exámenes preventivos. Nosotros tenemos 2 días de exámenes preventivos, porque si nosotros estamos planteando que la mirada tiene que ver con la atención primaria de la salud, con la prevención y la promoción de la salud, nosotros teníamos que tener elementos y fundamentos para plantear estos 2 días de exámenes preventivos, por ejemplo, que se consiguieron en la provincia de Buenos Aires en el 2007, entre otros acuerdos paritarios. Pero eso será tema de otra jornada. ¿Qué estamos haciendo ahora y queremos compartir? También tenemos, como dijo Adriana, la ley de participación de los trabajadores, le llamamos nosotros, que es la que da cuenta, da lugar a ámbitos bipartitos entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos que representamos a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, cuyo contenido de trabajo tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, y a partir de ahí todo tipo de recomendaciones que trabajen siempre desde esta mirada preventiva de la salud del trabajador y de la trabajadora. Por lo tanto, en nuestros centros de salud nosotros tenemos historias clínicas laborales, y en eso venimos trabajando hace mucho tiempo, que también es una demanda que nosotros llevamos como espacio intersindical, tanto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires como al Ministerio de Salud Nacional. Bueno, ahora haciendo un paréntesis con este gobierno nacional que tenemos, pero porque lo que nosotros observamos es que a los pacientes, por decirle de alguna manera, nunca se les pregunta de qué trabajan cuando van a ver a sus médicos, ¿no? Y muchas veces las enfermedades que tenemos están relacionadas con el trabajo. Entonces, para nosotros es importante que se empiece a instalar en... Natalia tiene abierto el micrófono. Es importante que se piense a instalar o se piense a pensar o a trabajar sobre lo que es la historia clínica integral, decimos nosotros, laboral, donde se pueda relacionar también algunas patologías con las condiciones de trabajo, con los puestos de trabajo. Así que en ese sentido, en este momento, estamos trabajando con los traumatólogos que tenemos en nuestros centros de salud, que son 8, con una propuesta de trabajo que tiene como objetivo fundamentalmente esto, detectar
qué situación o qué problema traumatológico que traen nuestros compañeros y nuestras compañeras a las consultas médicas pueden estar relacionados con el trabajo, pueden estar relacionados con las condiciones y medio ambiente de trabajo, pueden estar relacionados con los puestos de trabajo que nosotros tenemos en la docencia y por lo tanto los doctores, las doctoras, nuestros médicos tienen que conocer a ese paciente que llega a los centros de salud. ¿En dónde trabajan? ¿En qué nivel trabajan? ¿Son del nivel inicial? ¿Trabajan con niños pequeños y con mobiliario pequeño, no acorde a su tamaño de adulto? ¿Trabajan en escuelas especiales, donde, por ejemplo, hay niños o niñas que tienen dificultades motoras y por lo tanto hay que levantarlos, hay que cambiarlos? ¿Sí? Muchos hay que cambiarles los pañales a adultos, digamos. Hay varias cuestiones que tienen que ver con los puestos de trabajo, con las características de esos puestos de trabajo, que nuestros médicos, nuestras médicas, tienen que poder conocer para poder ver si la patología que ese paciente trae a la consulta la podemos relacionar o no con el trabajo. Por eso, también les damos a conocer lo que es la ley de riesgo de trabajo, lo que enmarca nuestra ley de riesgo de trabajo nacional y la relación que tiene con lo gremial. En este marco normativo pretendemos que se pueda realizar un seguimiento y un control de las enfermedades que están diagnosticadas o que pueden ser visibles y la obtención fundamentalmente de datos estadísticos. Estos datos estadísticos a nosotros nos dan la posibilidad de poder pensar y poder fundamentar algunas cuestiones que quizás tengamos que plantear en términos de nuevas licencias o de mejorar las condiciones de trabajo, de infraestructura o de características del puesto de trabajo, fundamentado en lo que los médicos y las médicas van a poder relevar de ese trabajo. En el marco normativo que nosotros tenemos, uno de los acuerdos paritarios fruto del trabajo de investigación que hicimos en nuestros centros de salud en años anteriores, pudimos dar cuenta de una licencia que se llama licencia de enfermedades crónicas, porque lo que nosotros detectábamos en los centros de salud es que muchos compañeros y compañeras que estaban con enfermedades oncológicas, autoinmunes y reumatoideas y demás, en el peor momento de su enfermedad, se quedaban, tenían una licencia de salud, una licencia por enfermedad, mejor dicho, pero se quedaban sin sueldo. Y al quedarse sin sueldo, se quedaban, por lo tanto, sin obra social. Por lo tanto, pudimos hacer un trabajo de investigación y una fundamentación desde los centros de salud y pudimos conseguir una licencia que se llama de enfermedades crónicas, que hace un par de semanitas pudimos actualizar en la provincia de Buenos Aires, donde los compañeros y compañeras, cuando están pasando por estos picos traumáticos de las enfermedades crónicas, toman la licencia con goce íntegro de haberes y por lo tanto no pierden su obra social. Y cuando se recuperan y están bien, vuelven a su trabajo habitual. La determinación de la incapacidad para el trámite de jubilación por invalidez también es un tema que abordamos con los traumatólogos cuando es necesario que un compañero o una compañera se jubile porque está con una enfermedad y se ha determinado el 66% de su incapacidad y por lo tanto necesita una jubilación por invalidez. Y después trabajar con aquellas patologías que tienen un origen laboral y que incluso algunas de ellas están enmarcadas en la ley de riesgo de trabajo.
algunas patologías que aparecen a partir de un accidente de trabajo o de un accidente in itinere, de una enfermedad laboral, vinculadas, como les decía, a las condiciones y medio ambiente de trabajo y al nivel o la modalidad en que cada trabajador y trabajadora se desempeña en la escuela. Las patologías que están relacionadas con la ley de riesgo de trabajo en la docencia son las disfonías profesionales, funcionales, dice la ley, la hepatitis A, después se agregó el hantavirus, que se agrega para los docentes de escuelas rurales, y después se agrega algunas otras patologías que están vinculadas a las condiciones y medio de trabajo, pero que son presentadas como enfermedades no listadas. Por lo tanto, tienen un trámite de denuncia ante la RT diferente de las que están listadas por la Ley de Riesgo de Trabajo. Hay algunas que tienen origen en lo ergonómico, y esto es lo que nosotros estamos trabajando en espacios de formación con nuestras médicas, con nuestra médica legista, con los traumatólogos, que ellos conozcan cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestro sistema de trabajo, pero también conozcan cuáles son las normativas que enmarcan nuestro trabajo. Entonces, empezamos a mostrarles y a poder visualizar aquellos riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ergonómicos que van que van a impactar en determinadas posiciones o gestos repetitivos que contemplan algunas enfermedades como las articulaciones, como miembros superiores o inferiores, ¿no? Y aquellas enfermedades que uno puede detectar desde los profesionales y que puede relacionar con el trabajo. Poder identificar, que ellos puedan empezar a identificar cuáles son aquellos agentes de riesgo, por ejemplo, el tema de la carga, la posición forzada, esto que yo les contaba, por ejemplo, de los maestros o de las maestras del nivel inicial, o de los trabajadores de la educación que trabajan en la modalidad especial, aquellos gestos repetitivos, por ejemplo, en términos de la columna vertebral, aquellas enfermedades que entonces se pueden detectar a partir de estos agentes de riesgo, como son las hernias, y aquellas actividades laborales que exponen a los compañeros y a las compañeras ante este riesgo que después pueden provocar estas enfermedades. Para nosotros es importante trabajar en la prevención, en el diagnóstico, en la certificación, en los consejos de los profesionales ante nuestros compañeros y compañeras, en el seguimiento de estas patologías, el asesoramiento, que también se va a relacionar con el asesoramiento gremial, si es necesario hacer la denuncia a la RT, por ejemplo, y esta obtención de datos estadísticos que yo les comentaba recién, que nos dan la posibilidad de hacer las presentaciones tanto a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como a nuestra patronal, que es la Dirección General de Escuelas, en las mesas tanto paritarias como en las mesas de condiciones y medio ambiente de trabajo. Y esto es lo que nosotros plasmamos, o mejor dicho, los médicos, por supuesto, van a plasmar en lo que es la historia clínica laboral. Esta es una herramienta, los compañeros y las compañeras que se atienden en nuestros centros de salud, cuando toman el turno con los traumatólogos, van a completar esta planilla que ustedes ven.
Fíjense que tiene datos que tienen que ver con el trabajo, la cantidad de horas que trabajan, la modalidad o el nivel en el que trabajan, el cargo que tienen, ¿sí? La antigüedad en la docencia, cuántas horas trabajan, trabajan un cargo, trabajan 2, trabajan 3, trabajan por módulos de los profesores, ¿sí? Entonces, cuando el traumatólogo, en este caso que estamos planteando y estamos compartiendo hoy, recibe al compañero o a la compañera, ya tiene esta información. Ya tiene esta información y esta información la va a utilizar, por lo tanto, para poder relacionar las patologías que va a observar, el análisis, la indagación, el diagnóstico, con su trabajo y sus condiciones de trabajo. Y ahí visualizar, ver si se puede relacionar estas condiciones de trabajo, estas condiciones en general de trabajo, ¿no? Lo que estamos viendo en la planilla acá, con la patología que el compañero o la compañera trae. Y a partir de ahí, empezar con un trabajo, por supuesto, de salud, que va a estar a cargo del profesional médico, pero paralelamente con un trabajo gremial que va a estar a cargo del responsable de salud del centro de salud, articulado con los secretarios de salud laboral de los sindicatos, de los distritos, y también en articulación con la Secretaría de Salud Laboral provincial y con nuestro equipo de salud en la provincia, ¿no? Que está conformado, ya les digo, por una médica legista, por un abogado laboralista, por una socióloga, por una psiquiatra, por una psicoanalista y por las directoras médicas y las coordinadoras médicas de nuestros 17 centros de salud. Algunos datos que queremos compartir, que son otros trabajos de investigaciones que en otros años hemos presentado también en un ámbito parecido. Nosotros hace unos años, en el 2008 más o menos, 2010, hicimos un trabajo de investigación sobre las disfonías profesionales, ¿sí? Y el trabajo de investigación lo pudimos hacer con nuestras fonoaudiólogas que están especializadas en la voz, y en ese momento encuestamos con una técnica que se llama RASAT, que evalúa determinadas características de la voz a 8.490 y pico de trabajadores y trabajadoras de la educación, fundamentalmente maestros y profesores. Nos llamó mucho la atención porque el 70% de estos compañeros tenían afecciones en las cuerdas vocales, el 61% de esos 70 tenían menos de 5 años de antigüedad, por lo tanto eran provisionales o suplentes, no tenían estabilidad laboral. Ese trabajo de investigación hizo que nosotros hagamos dos planteos. Uno en la paritaria provincial, logrando un acuerdo paritario que reconoce la recalificación laboral en los docentes y por lo tanto estos trabajadores suplentes y profesionales no pierden, son recalificados por la voz, no pierden su cargo hasta que este cargo sea ocupado por un titular. Y por otro lado, una denuncia y un trabajo de investigación que llevamos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que terminó como resultado siendo la resolución 389 del 2013, si no me equivoco, 2014, que indica que antes de un nódulo, como dice la ley de riesgo de trabajo, hay otras enfermedades de la voz, como es el hiatus y el esbozo nodular. Y por lo tanto, la RT deja de rechazar cuando un compañero o una compañera hace una denuncia de enfermedad profesional por un hiatus o un esbozo nodular. Esto fue un logro también para nosotros muy importante a través de ese trabajo de investigación
que no lo hicimos solamente desde los centros de salud, me olvidé de contar, que como nosotros veíamos que había muy poca cultura de la prevención de la salud, entonces tenemos lo que llamamos unidades médicas preventivas y que muchos los conocen como los camioncitos del SUTEBA, y esos camioncitos del SUTEBA llevaban a un médico generalista, a una enfermera, a un odontólogo, porque teníamos un sillón odontológico adentro del camioncito, y una fonoaudióloga. Y con esas unidades móviles preventivas íbamos a hacer prevención a los lugares de trabajo, es decir, íbamos a las escuelas. Hacíamos prevención cardiovascular, prevención odontológica y, por supuesto, prevención de las disfonías profesionales. Así que el trabajo de investigación lo hicimos con la unidad móvil preventiva y con los centros nuestros de salud. Después pudimos avanzar en lo que es las varices, las hernias de discos y las hernias abdominales, que en el 2014 fueron reconocidas en la Ley de Riesgo de Trabajo, que son muy difíciles de demostrar en el trabajador docente. Son muy difíciles de demostrar, pero sí fue un trabajo que también lo pudimos trabajar en los centros de salud. Y el tema del hantavirus, que se incorpora, yo les decía, después en la Ley de Riesgo de Trabajo, si yo no recuerdo mal, se incorpora a principios del 2000, también se incorpora con un trabajo que se hace fundamentalmente con las escuelas rurales. Para nosotros es fundamental poder, poder articular o poder tomar conciencia o poder trabajar en lo que tiene que ver con relacionar las historias clínicas laborales con, en realidad no es relacionar las historias clínicas laborales, sino la historia clínica con el trabajo de cualquier trabajador. En el caso nuestro, los docentes, ¿sí? Pero nos parece fundamental poder, por eso nosotros en cada Congreso de Salud provincial que vamos, como espacio intersindical y como sindicato docente, en cada Congreso de Salud nacional, también planteamos la necesidad de incorporar en los centros de atención primaria de la salud, en cualquier consulta médica, la pregunta ¿de qué trabajas? Esa pregunta ¿de qué trabajas? Muchas veces da cuenta de algunas de las patologías que los compañeros o las compañeras o los agentes o los pacientes, como ustedes quieran llamarlos, traen a las consultas médicas. Así que bueno, era compartir esta experiencia que estamos transitando en estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Marisa. Me parece que había una pregunta. Mercedes Martín, ¿querías preguntar? Habías levantado la mano, me Sí, parece. sí. Yo en realidad, de todo lo que habló la doctora, me quedó una duda cuando habló de las licencias por enfermedades crónicas, que comentaba que cuando, por ejemplo, se cumple el tiempo de la licencia por enfermedad común y el trabajador se queda sin sueldo, digamos, que entra en reserva de puesto, quedaba sin obra social. Y ahí me entró la duda porque yo en un lugar donde trabajaba tuvimos un caso que, bueno, era un caso oncológico y tenía poco tiempo legal de licencia por enfermedad porque había entrado hace poco a trabajar en la empresa. Y bueno, hicimos todas averiguaciones porque obviamente nadie quería dejarlo sin obra social. Em, y por lo que leímos o teníamos entendido era que por un año la mantenía, pero la verdad Te no sé, me entró cuento, la duda ahora. te ¿Cómo? cuento, te cuento. Primero que no soy doctora, soy jubilada como vicedirectora del nivel inicial.
Soy del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Nuestro régimen de licencia, nuestro estatuto, establece licencias para enfermedades de corta duración y enfermedades de larga duración, ¿sí? Las enfermedades de larga duración tienen este sistema, tienen 365 días al 100% del haber, ¿sí? Es decir, con cobro íntegro de haberes, 365 días con el 50% de los haberes y 365 días sin goce de haberes. Esa es la licencia de larga duración de nuestro estatuto, única en la carrera, en los 25 años, ¿sí? ¿Qué nos pasaba a nosotros antes del 2008? Cuando un compañero o una compañera tenía una enfermedad oncológica, por ejemplo, usaba su licencia de los primeros 365 días al 100, después iba al 50% y después se quedaba sin sueldo. Le reservaban el cargo, pero no cobraba salario. Al no cobrar el salario, no le hacían el descuento de la obra social. Por lo tanto, a los 30 o 60 días se quedaba sin obra social en el peor momento de su enfermedad, muchas veces. Entonces, nosotros hicimos un trabajo desde los centros de salud, ya le digo, con nuestro equipo de trabajo, y presentamos en la mesa paritaria, en la mesa de salud laboral, esta propuesta de licencia por enfermedades crónicas. Ustedes que son médicos y que saben más que yo, sabemos que las enfermedades crónicas como que tienen picos. Yo lo expreso así, yo sé que se dice de otra manera, pero ustedes me van a saber entender. O sea, hay momentos en que la enfermedad es más aguda y por lo tanto no puede ir a trabajar el trabajador, ¿sí? Que quizás está con tratamiento de quimio, de rayos y demás. Pero después hay momentos en que no deja de estar enfermo, pero se recompone, tiene otros tratamientos, ¿sí? Pero puede ir a trabajar. Y aparte le hace bien ir a trabajar. Entonces, esos picos se cubren con esta licencia de enfermedades crónicas. No le voy a decir el número de los artículos porque no tiene sentido y se van a olvidar, pero sí lo importante es el concepto. Es otra licencia. Entonces, yo tengo esta enfermedad, estoy mal, me tomo la licencia por enfermedad crónica, después estoy bien, vuelvo a trabajar, tengo una recaída, me vuelvo a tomar esta licencia por enfermedad crónica, ¿sí? Vuelvo a estar bien, vuelvo a trabajar, cobro, tengo mi obra social y puedo hacer mi tratamiento, ¿sí? Sí, claro. Yo lo pensaba, estaba pensando en los plazos de trabajadores más allá de lo que es SUTEBA, por eso me entró la duda de lo de la obra Pero social. está bueno compartir experiencias, porque uno de ese compartir experiencias va pensando qué puede uno plantear o cómo uno puede plantear en sus lugares de trabajo estos avances que tienen otros trabajadores. Nosotros nos pasa mucho en el espacio intersindical, compartimos muchas experiencias y tomamos mucho de lo que hacen otros sindicatos, incluso en sindicatos privados, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo que hicieron los compañeros de subte con el asbesto, que ustedes lo deben conocer porque es algo que ya se recontra conoce a nivel público, digamos, para nosotros es un ejemplo de trabajo a poder imitar de alguna manera, quizás no con el asbesto, pero sí por ahí con otra sustancia, pero sí también teniendo en cuenta que estas condiciones son las que impactan en la salud de los trabajadores, ¿no? Y ahí está bueno cuando uno tiene un paciente de preguntarle, ¿y de qué trabajas? Entonces, bueno, poder saber que esa enfermedad que tiene quizás está relacionada con ese trabajo.
Bien. Gracias. Tamara, habías levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacerle una preguntita a los tres expositores, si podría ser. Para los compañeros de Cava, esto de la parte de que no se cumplen los prequirúrgicos, mira, los preocupacionales, ¿hay alguna cuestión de solicitud, de marcos legales que amparen esta situación que están viviendo? Porque no sé, para mí es como que los requerimientos de la RT o lo que la ley que hay ahora es como que no se cumplen o bueno, se transgreden. Un poco, si hay alguna posibilidad de algún reclamo a nivel legal en este caso. Para la gente de Santa Fe, si en los comités mixtos, cuando van a los comités mixtos, tienen algún tipo de asesoramiento, si tienen contacto con el Ministerio de Trabajo, si los asesoran en algo para llegar ahí. Y para la gente de SUTEBA, si tienen algún dato preliminar de este estudio de traumatología cruzándolos con los puestos de trabajo. Bueno, y felicitarlo, la verdad, a la gente de SUTEBA, impresionante el trabajo. Orgullosa de ser bonaerense también. Bueno, si nosotros nos basamos en la ley de riesgo de trabajo, en donde se estipula que tiene que haber un preocupacional, ¿sí? Y después la aseguradora de riesgo de trabajo, en una de las resoluciones, en la resolución 37 del 2010, también habla de la obligatoriedad del preocupacional. Y lo toma justamente de modo como lo explicaba anteriormente, ¿no? De determinar las condiciones óptimas de un trabajador, de una trabajadora para desempeñarse en su tarea. Nosotros sostenemos esto de que debe estar el preocupacional y hemos tenido distintas alternativas. Por ejemplo, cuando los compañeros se reciben o están prontos a recibirse, poder tener un preocupacional en ese momento, o bien en el momento de la inscripción para trabajar en el gobierno de la ciudad como docente, poder tener en ese momento. Pero bueno, lo hemos planteado desde distintas mesas de condiciones laborales, todavía no hemos tenido resultados al respecto. Lo que sí hemos tenido un avance es en esto de que aquellos compañeros, compañeras que hayan llegado a la titularidad, que hayan logrado la titularidad en un cargo y no tienen el apto y después tienen problemas con justamente que les sale el no apto, de poder tomar esos cargos, de poder mantenerlos y de poder hacer un tratamiento para mejorar esa dolencia. Esto es de hace muy poquitito, porque en el sistema nosotros veníamos con algunos temas de titularización en el nivel medio, en el nivel terciario. Se regularizó eso en los últimos tiempos y fue ahí en donde empezamos a tener estos problemas. Así que se judicializó el tema y hemos logrado que se establezca esto con uno de nuestros primeros, de nuestros reclamos que salió favorable de hace muy poquitito, hace un par de meses atrás. Así que bueno, de esa forma venimos trabajándolo desde las mesas de condiciones laborales y lo que no logramos ahí, en este caso, logramos tener un fallo favorable para el compañero que estaba en esta situación. 5 años trabajando en la docencia, una vez que titulariza, consigue un turno médico para que le hagan el apto y lamentablemente le sale no apto. Pero Bueno, es importante porque se sienta precedente, ¿no? Exacto, a eso venía. Es importante justamente porque
de acá en adelante esto le dice al gobierno de la ciudad, mirá que tenés un caso en cual un juez ha dicho que si tenés una persona que titularizaste y no le hiciste el preocupacional, tenés que dejarla continuar por lo menos en ese cargo titular. Ese cargo titular no puede perderlo. Y después entrará, una vez que ya está, entra la RT, una vez que está ya en condiciones de volver, ahí puede entrar nuevamente a la ronda de tener cargos suplentes, interinos y volver a titularizar. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a los comités mixtos, cuando el comité funcionaba, teníamos las instancias en donde había técnicos de cada uno de los ministerios, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, pero también estaban los responsables políticos, y en algunas ocasiones, con algunas temáticas en particular, cuando teníamos que discutir vacunación o teníamos que discutir otros temas que ya eran específicos de salud, también con miembros del Ministerio de Salud, en algunas oportunidades nos hemos reunido. De todas maneras, hoy esa instancia no existe. Estamos teniendo muy poco diálogo, primero muy poco diálogo en lo que es la paritaria general, ¿no? Nuestra paritaria, que también es por ley, con poca discusión dentro de lo que son las comisiones técnicas, y no hemos tenido convocatoria a nivel provincial en lo que se refiere al comité mixto. Sí, a nivel regional, por lo menos en la región sexta, sostuvimos distintas reuniones en donde hemos presentado relevamientos y allí estaban los técnicos de infraestructura, responsables de infraestructuras y responsables de otras áreas para poder abordar ciertos temas. Pero hay temas como las licencias, los protocolos, distintos procedimientos que se deben discutir a nivel provincial, porque nosotros a nivel regional lo que podemos atacar, ¿no? Entre comillas, es la emergencia, es ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran ciertas escuelas o ver de qué manera podemos mejorar, pero lo que el puesto de trabajo, lo que son las políticas en salud, en materia de salud, de cuidado de la salud, de resguardo de la salud y los protocolos, se van a discutir a nivel provincial. Entonces, bueno, son esas instancias las que hoy no estamos teniendo. O sea, cuando ustedes requerían un asesoramiento técnico, el sindicato lo pedía al comité mixto, lo solicitaban ustedes. Nosotros Esa era mi duda. hemos tenido momentos en donde el comité funcionaba muy bien de ambas partes, donde se Ujú. podía generar, y bueno, fue la época también en donde se generó la mayor cantidad de protocolos, y se llegaron a hacer hasta encuestas conjuntas. La hacíamos desde el comité mixto como comité mixto, ¿no? Con todo lo que significa el comité mixto, donde están las dos partes. El gobierno provincial a través del Ministerio de Educación Sí. y el sindicato. Entonces, con relevamientos muy importantes que se hicieron para después poder trabajar sobre cada una de las regionales y sobre cuestiones particulares, pero también muy puntuales y también generales. Pero hoy no estamos llevando adelante esas reuniones. Ninguna de esas reuniones, no hay convocatoria, no tenemos ese espacio, por lo tanto, bueno, tenemos ciertas dificultades que no podemos discutir, ¿no? Sí, quizás en algunas regionales, como dije, como es el caso de Rosario, de la regional de Rosario, en donde estamos muchos departamentos de la provincia de Santa Fe ahí, donde es una de las regionales más grandes, pero no a nivel provincial. Bueno, gracias.
Bueno, no, todavía no tenemos, Tamara, datos, porque este programa lo empezamos hace muy poquito, hace unos meses. Así que los médicos, por supuesto, después van a volcar en la historia clínica, van a codificar con el código CIE, creo que se dice, ¿no? Ustedes conocen más que yo. Así que van a codificar lo que vayan viendo durante el año, y todos los años nosotros hacemos un cierre y un análisis de esos datos esos datos que se codifican. Y a partir de ahí pensamos las intervenciones sindicales. Qué bueno, soy de provincia de Buenos Aires, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos a las compañeras y compañeros, Pablo, Graciela, Marisa, Adriana, por compartir sus experiencias. Así que bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. El año que viene nos vemos con otros con otros avances. profesionales. Muchas Un gracias. saludo a Jorge. Sí. Serán dados. Muchas Bueno, gracias por la invitación. Saludos también a Jorge, gracias a todos los presentes y seguramente nos vamos a ver con otra corte, ¿no? Como nos vemos así todos los años. Y muchísimas esperemos gracias. que las situaciones también, que haya otros resultados, ¿no? Más avances Se reabra el en todo comité, sentido. totalmente. Gracias. Siempre a Exactamente. disposición para lo que necesiten. Muy amables, Bueno, muchísimas gracias. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Buenas noches a abrazo. todos. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta la A semana vosotros, próxima. gracias. Listo.